Hermano, buenos días. Un abrazo fraterno a la distancia. Gracias por su amor a Dios y por su perseverancia. El día de hoy vamos a tratar un tema que se titula Vive para honrar a tus padres, basado en Génesis 50, versículos del 1 al 13. Capítulo 50 de Génesis, versículos del 1 al 13. Hermanos, ¿qué podemos aprender de la vida de José respecto al trato que dio a su padre, ¿no? Trato que dio a su padre. Es un tema muy, ¿qué le digo? Eh, muy difícil en este tiempo tratar porque, eh, perdóneme, es complicado esto, pero que Dios nos ayude porque como hijos de Dios, como hijos de Dios estamos llamados a honrar a nuestros padres. Y lo que yo veo en la Biblia, lo que en segunda de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo le dice, pero debes saber que en estos últimos tiempos, ¿no? Y detalla una serie de características que van a tener las personas, pero Pablo está hablando a Timoteo, o sea, a la iglesia, de que una de las características va a ser la ingratitud. Y a veces no podemos tomar en serio este mandamiento de parte de Dios. Es un mandamiento de parte de Dios. A Dios le agrada, dice así, dice Colosenses, es justo, ¿no? La obediencia, el respeto, la consideración, porque honrar significa amar, respetar, considerar, obedecer. Pero acá me voy a ceñir especialmente a lo que un hijo, el trato que le da a un papá, a una persona mayor. Comienzo la lectura, dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. O sea, ya Jacob había muerto y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos en la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Hermanos, honrar a los padres, cuidar de padres ancianos, no es nada sencillo, pero el Señor lo ha dispuesto. Fíjese, hace muchos años, el desarrollo de este tema me trajo a la memoria a, a un matrimonio que ya pasaban los 50 años de edad en ese tiempo.
estando yo en mi trabajo, se acercó el yerno, ¿no? El yerno, para pedir una constatación de supervivencia para su suegro, quien estaba postrado en cama, a fin de que el seguro, ¿no? El seguro continúe pagándole su pensión. El anciano tenía más de 85 años en aquel tiempo. Bueno, y me alegré por ver, ¿no? Que el yerno vaya a pedir este tipo de, ¿no? De trámite. Bueno, entré en conversación y este varón me contó, dice, me dijo eh, que la hija que estaba cuidando a este anciano había sido hija de una relación antes de que este anciano se casara. No, no la firmó, no la sustentó económicamente, no le no hizo nada por esta mujer. Y entonces yo le pregunté a este varón, le digo, ¿y por qué ustedes entonces lo cuidan? Porque él también me dijo que él la cuidaba. Si este hombre no ha hecho nada por su hija, ni más, ni la ha reconocido, y sus hijos del matrimonio eran profesionales, y lo que ahora estaban preocupados es, dice, por vender la casa que había dejado que tenía el anciano y disponer de las cosas que él había podido lograr durante su vida. Y ante la pregunta que le dice, ¿por qué ustedes lo cuidan? Y me dijo, somos creyentes y lo hacemos porque la palabra de Dios dice así. Y fue una enseñanza para mí, porque yo sí tenía un corazón muy duro y tenía unas opiniones muy particulares al respecto, muy duro. Pero decir, escuchar a este hombre de esa manera y verdad que su suegro estaba postrado, se hizo el trámite, y ahí después con la lectura de la Biblia dije que el creyente no puede poner su esperanza más que en Dios. Su mirada debe estar puesta en Dios. Si nosotros queremos asumir esta tarea que estamos demandados por Dios, la cual demanda mucho desgaste físico y desgaste emocional, no es sencillo. Pero así como nuestro Padre nos demanda, nos exige que honremos a nuestros papás, Él también nos da las fuerzas, nos da el amor, la compasión y los recursos para poder atenderlos. Hermanos, en el caso de José, vemos en el primer versículo del capítulo 50, dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. José amaba a su padre. Lo hizo en aquel momento, él era el primogénito, y ya había dado las bendiciones ya a su papá. Rubén era el hijo mayor, pero al momento de la bendición le dijo, no, José es el que me va a representar. Hermanos, él fue el heredero principal en lugar de Rubén. Si usted ha leído las bendiciones que da Israel o Jacob, ¿no? Le explica las razones por cuál él no va a ser el primogénito. José lloró por el padre que tanto lo amó, sí, porque era el preferido de sus padres, lo que generó que los demás planearan deshacerse de él y lo vendieron, y de quien fue separado cruelmente por muchos años. Fíjese, hermanos, la Biblia dice que este hombre pasó momentos muy difíciles y adversos, pero no lo endurecieron. Cuando recibió a su padre en Egipto, aunque era un gran príncipe y su padre había empobrecido, se inclinó ante él y se comportó con una humildad como si su padre hubiera sido un príncipe y él mismo fuera un hombre pobre.
¿sí? Cuando él llega a Egipto, en el capítulo 46 de Génesis, él sale a su encuentro. Y hermanos, ¿por qué a veces si los momentos difíciles, duros que nos toca pasar, nos va endureciendo a veces? Lo interesante es que la Biblia, en más de un pasaje en Génesis, habla de José y dice, y Jehová estaba con él. El conocer a Dios, el amor de Dios, nos va a hacer sensibles, nos va a hacer amar a los demás. Recuerden, hermanos, que el Señor dijo, separaos de mí, nada podéis hacer. Pero eso no solamente eso, sino que José tiene que cumplir el encargo, o sea, la palabra que le había dado a su padre. En el capítulo 40, en los versículos 30 y 31, perdón, el capítulo 49, versículos 30 y 31, antes de morir, Jacob le dice a sus hijos, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente del mar, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura, allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Ese era su deseo de este anciano antes de morir. Y, y en los versos 4 y 5 del capítulo 50, dice José, y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Sí, si bien es cierto que él tenía un alto cargo en Egipto, pero dependía del faraón. Entonces, pero él quería cumplir con la palabra que le había dado a su padre. Hermanos, para eso lo hizo embalsamar, que duró 40 días, lo lloraron 70 días, pero acá tenemos que ver algo, hermanos. Cuando Jacob huyó de su casa años atrás sin nada, habiendo engañado a su padre y estafado a su hermano, ¿qué esperanza tenía de hacer algo en la vida? Sin embargo, cuando murió una de las naciones más poderosas sobre la tierra, hizo duelos por él. Esto es lo que la gracia de Dios hace en la vida de aquellas personas a quien Dios escoge bendecir. No fue casualidad, hermano, que Jacob llegue a Egipto y su hijo presto a honrar la palabra que le había dado. A veces en nuestra cultura, sobre todo aquí en el lugar que vivimos, cuando mueren los papás, tienen la costumbre de darle ciertos encargos a los hermanos mayores, a los hijos mayores. Pero aquel que se decide a honrar lo que el papá o la mamá le encarga, no le va a hacer la vida fácil, porque todos no piensan igual, todos los demás hermanos no tienen los mismos deseos. Pero lo que tenemos que aprender es que cuando uno da su palabra, tiene que luchar, tiene que batallar para llevarla a cabo, sin abusar, sin incomodar, sin ofender, ¿no?, a los demás. También, hermano, mostró obediencia, y eso está en los versículos 12 y 13. Lo que resalta Moisés del comportamiento de estos hijos, dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron a sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela,
la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente del Manré. Y acá hay dos cosas importantes, hermano. Moisés concluye el relato destacando la obediencia de los hijos de Jacob. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, cumplieron todo lo que Jacob pidió antes de morir. Qué bueno por esta familia. Pero hermanos, en la actualidad vemos que esto rara vez se cumple. Dice, ¿cómo honrar? Entonces, a un papá que es mayor. Yo tuve la bendición de estar pendiente de mi padre hasta que su esposa nos permitió. Pero ¿cómo honrarlos? ¿Por qué, hermanos? Porque en este tiempo cuidar de nuestros padres en su vejez ya no es una obligación que muchos de nosotros estamos dispuestos a aceptar. Yo conozco varios que están en las iglesias, cantan, alaban, diezman, sirven, pero cuando se trata del cuidado de papá, de mamá, no. No, hermano. Hermanos, no estamos libres de ver a los ancianos como cargas en lugar de bendiciones. A veces, cuando nuestros padres necesitan cuidado, somos rápidos para olvidar los sacrificios que ellos hicieron por nosotros. En lugar de llevarlos a nuestros hogares, ¿no? Los ponemos en las comunidades de jubilación o asilos de ancianos, a veces contra su voluntad. Podemos no valorar la sabiduría que han adquirido a través de una larga vida y podemos desacreditar sus consejos como anticuados. ¿Cómo se puede honrar a unos papás mayores, ancianos? Escucharlos. Cada vez que yo hablaba con mi papá, me había aprendido de memoria Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sí, porque hermano, ¿sabe qué? Como yo percibía que cuando me sentaba al costado de mi padre, ¿no? Él se sentía respetado, se sentía amado, se sentía importante. Pero hermano, ¿sabes qué? Preparémonos porque cuando ellos hablan, ellos pueden tocar todos los días un mismo tema, una misma historia. Ellos van a estar así todo, ¿no? Los estudiosos del comportamiento humano, los psicólogos, dicen que ellos tienen una memoria antigua. Se quedan en el tiempo y lo repiten conforme se van acordando. Y uno tiene que escucharlos. Y se sienten bien. Se sienten muy bien cuando uno los escucha. Hermano, también hay que tener paciencia. Cada vez que iba a visitar a mi padre, yo tenía que orar. Lo hacía 3 veces a la semana para limpiarle su cuarto, arreglarle su cama, ¿no? Cambiarle su ropa. Y yo decía, Señor, dame paciencia, ¿no? Y revisando la paciencia es una de las partes del fruto del Espíritu Santo, que es la capacidad para poder, ¿no es cierto?, escuchar, atenderlos y hacer algo por él, para que cuando no nos digan esas cosas lindas, ¿no? Porque también tienen sus cosas, ¿no? Tienen esas cosas, nos van a decir a veces dulzuras, ¿no? Que nos va a doler los oídos para que no nos resintamos, no nos apartemos, no nos alejemos. Hermanos, son también a veces por la edad desconfiados, pero hay que tenerles paciencia. Nos van a rechazar por momentos también, pero hay que tenerles paciencia, hay que comprenderlos. A una persona mayor no se le puede
tomar al 100%, ¿no? Lo que él dice o lo que ella dice. Hermanos, hay que amarlos. Pero el amor de la Biblia no consiste solamente en palabras. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pero he visto a unos que se llaman cristianos, que sus hechos no corroboran. Dice, llegan a veces a la casa y dicen, mamita, te amo, madre, te amo, madre de mi corazón. ¿Saben qué hace? Llegan a las casas, se toman selfies y la difunden en las redes sociales. Estoy con mi madre, dicen, ¿no? Otros llaman a sus hermanos u otros familiares a través de WhatsApp video para hacer ver que están pendientes de su madre o padre. Sí, llaman a esto, mira, estoy con mamá, ¿no? Estoy con mamá acá, mira, estoy a su lado. Pero hermanos, no se interesan por el cuidado personal de sus padres, ni del lavado de sus prendas de vestir, ni de su ropa de cama. Un ratito, visita de médico y chao. Ya hicieron bastante. Es más, algunos le hacen firmar documentos para apropiarse de sus bienes. Si usted está al cuidado de su padre, de su madre, guarde su corazón para que estas actitudes de los otros no lo resienta. Pero hermanos, ¿cómo honraron ciertas personas en los tiempos bíblicos a sus padres que ya que habían envejecido? ¿Cómo lo cuidaban? Vemos, hermanos, a José. José vivía lejos de su padre cuando éste envejeció. En cuanto le fue posible, hizo planes para que fuera a vivir cerca de él. José se encargó de que tuviera comida y un lugar seguro donde vivir. Y eso lo vemos en Génesis 45, versículos del 9 al 11. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. En 47, los versículos 11 al 12, dice cómo trató José a su padre. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Pero hermanos, algo que nos debe desafiar esta mañana fue la actitud de una nuera con su suegra. Me refiero a Ruth. Ruth se fue a vivir al país de su suegra y trabajó muy duro para cuidarla. Y ahí se cumple la promesa de lo que Dios le dijo a Josué, no te dejaré ni te desampararé, la cual se repite en el libro de los Hebreos. Fíjese cómo se preocupó esta joven. Cuando ya viuda la suegra, viuda las nueras, Noemí decide regresar a Jerusalén. Entonces le dice a Ruth, quédate, ándate a la tierra de tus padres, regresa a tu país, regresa a tu familia. Y esta nuera, la nuera le contestó así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios.
Y en el segundo versículo del capítulo 2 dice así: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega del trigo y la del trigo, y vivía con su suegra. Hermanos, trabajó duro esta joven por el sustento de su suegra. El Señor Jesús, antes de morir, se aseguró de que alguien cuidara de su madre. ¿Recuerdan? ¿No? María, que parece que en ese tiempo ya estaba viuda. ¿Y por qué no se encargó a sus hermanos? ¿No? Pero él, él le encargó a Juan. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, son ejemplos a seguir, ¿no? A seguir para honrar a nuestros padres. No es nada sencillo, es una tarea diaria, un desgaste físico, un desgaste emocional. Cada día yo pido para todas aquellas personas que cuidan a sus padres, le pido que cada día Dios les renueve sus fuerzas, que le dé paciencia, amor, compasión para que continúen. Porque no crean que a veces que si son varios hermanos, todos van a estar de acuerdo, todos se van a sentir bien. No, todos van a estar de acuerdo tampoco. Hermanos, fíjese, tomemos en serio este mandamiento porque está en Éxodo 20:12, está en Efesios, está en Colosenses. Porque Ezequiel explica que una de las razones por la cual Dios se sometió a disciplina a su pueblo fue porque no habían honrado a sus padres. Jeremías nos dice en los versículos, en el capítulo 35, 18 y 19, nos dice así: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios bendice a los hijos que honran a sus padres. Yo en mi casa